Todas las ciudades del mundo tienen rasgos que las asemejan. La globalización se manifiesta en múltiples detalles: amor, estrés, lujos, miserias, contrastes permanentes. Sin embargo, hay ciudades que logran destacarse adquiriendo una identidad a partir de rasgos que su propia comunidad va definiendo. Ese es el caso de Resistencia, capital nacional de las esculturas. Chaco, un museo a cielo abierto. En esta edición de Chaco, un museo a cielo abierto, vamos a conocer a dos personajes destacados de la vida cultural de Resistencia. Por un lado, el periodista e historiador Marcelo Nieto. Por otro lado, el abogado Edwin Peco Tissenbaum. Ellos compartirán sus propias vivencias y perspectivas de lo que significa vivir cotidianamente en esta ciudad, donde sus veredas y calles están colmadas de arte. Asimismo, entre ambos, nos ayudarán a conocer a uno de los grandes maestros del arte escultórico, que nació en Córdoba, pero identificado absolutamente con Resistencia: Edi Torre. Soy Marcelo Nieto, periodista cultural hace 28 años, escritor, soy un espontáneo historiador de la historia del Chaco, miembro de la Junta de Estudios Históricos del Chaco. Y podría decir que hoy tengo una relación íntima con las esculturas, es uno de mis estudios. A veces me pregunto si ellas son el objeto de estudio o somos nosotros los habitantes de Resistencia. Las esculturas están hechas de un material inerte, pero tienen alma, pertenecen a otra dimensión y desde ahí nos interpelan. Entonces es maravilloso el sentir de que también son legítimos habitantes de la ciudad. Justamente las esculturas tienen ese poder, por ese alma que tienen, por ese espíritu de las que fluyen, el poder de tener una identidad, un desnudo, un animal, un abstracto. ¿Qué nos están diciendo? Porque algo nos están diciendo. Y a veces uno, habitante de la ciudad, pasa tal vez indiferente del lado de ella, tan naturalizadas están con nosotros. Sin embargo, siento que hay algo de esa irradiación estética que llega hasta nosotros, y aunque seamos indiferentes, están ahí para darnos algo, un sentido de la belleza o de la reflexión. Bueno, siempre el arte fue afín a mi personalidad, así que supongo que desde muy pequeño tuve esa curiosidad o esa proximidad con las esculturas. Si me preguntaran, bueno, ¿qué escultura la cual recojo un guante? Sería el monumento a la loba romana, que no sé si es la loba, la Luperca en sí, o si es ese pedestal maravilloso, ¿no? Decadente, neoclásico, fin de siglo.
poderoso, ¿no? que se impone en la Plaza 25 de Mayo. Pero también hay otra obra que siempre me ha fascinado y es el Mediodía, ese desnudo rotundo que está mirando a la plaza sobre Avenida Alberdi, y que me hizo reflexionar ese poder que también tiene el arte de la escultura, que amén de ser un cuerpo totalmente erótico, un cuerpo desnudo, el poder del arte de sublimar y de llevar por caminos espirituales antes que sensitivos. Lo que hace al anecdotario, te diría que, y también metiendo el tiempo en esto, ¿no? Cómo la escultura, de ser una forma vulnerable, ¿no? Lista para una pintada o un empapelado o algún chascarrillo de los vagos, como a la madre patria ponerle cubiertas de autos como anillos, o a esta escultura que mencionaba, el desnudo de Mediodía, ponerle un corpiño, o usar la escultura como para las bolsas de residuo de la basura. Cómo eso que era de pronto dentro de la normalidad dejó de existir, y ese respeto que hay sobre la obra de arte no deja de ser fascinante, ¿no? Por lo que implica un respeto hacia la obra de arte. En el inicio de la Avenida Alberdi, mirando hacia la Plaza 25 de Mayo, se encuentra la obra denominada Mediodía. Fue realizada en bronce por el artista argentino Nicolás Antonio Russo. Con su estilo figurativo, muestra un desnudo femenino que, al ser instalada a finales de la década del 60, motivó algunos reclamos de sectores conservadores. Pero la censura nunca pudo imponerse. Mediodía lleva el número 422 en el registro del Patrimonio Escultórico de la ciudad. Edi Torre, maestro de los maestros. Bueno, me decís Edi Torre y lo primero que se me ocurre es esa monumentalidad que tiene, ese gigantismo, y por lo tanto ese oficio de poder trabajar en el gran tamaño. Hay obras icónicas en Resistencia que son de Edi Torre, como el monumento a los inmigrantes, que 4 décadas después de haberse inaugurado, porque ese monumento se inaugura cuando el centenario de Resistencia, en 1978, y 40 años después, debido a la degradación de la obra, el artista, pero ya acompañado con otros escultores, la rehizo. La rehizo totalmente, es decir, cambiando el material, cambiando el hierro por aleaciones de cobre y plata, que es lo que tiene más perdurabilidad a lo que hoy se ha descubierto. Me parece una obra magnífica, y por todo el mensaje y por todo el tributo a la gesta italiana de esa familia de inmigrantes en la proa de un barco que desembarca y que hace a la ciudad de Resistencia, formalmente hablando.
Y también tenés esa otra obra magnífica de Torre en el Colegio Nacional, que es una alegoría a José María Paz, y que es un mural, pero que a la vez es una escultura, y que está ese general en un caballo que parece que está trotando, más bien volando, y con un ave, también un elemento que suele aparecer en la obra de Eddy, maravilloso. Bueno, también esa obra monumental que está en la parroquia Nuestra Señora de Asunción, la Virgen y dos apóstoles, realmente tamaños imponentes, imponentes porque se imponen al espectador. Eddy Torre es oriundo de Córdoba, nació en un pueblo de las sierras de Calamuchita y muy joven llegó a Resistencia. Algún periodista le preguntó qué lo trajo al Chaco y dijo que bueno, el hombre a veces es movido por fuerzas superiores a él. Pero también aclaró que lo que él estaba buscando eran temas nacionales y que el Chaco como provincia joven era como una patria joven en donde él podría realizar obra que tenga que ver con el sentido nacional. Se aquerenció, se afincó en Resistencia y durante 33 años fue director del Taller de Artes Visuales de la UNE. Así que cuántas generaciones pudieron estar bajo su hálito, ¿no? Y bueno, y Torre es eso, Torre es la monumentalidad, Torre es la alegoría, es la gran alegoría, Torre es esa figuración, pero que está al borde de la abstracción, debido a su forma de trabajar, ¿no? Con planchas, cuando trabaja el metal, con planchas que va superponiendo y va como en un rompecabezas armando las partes. Y es admirado Torre porque es una obra asequible, digamos, a la gente común, a cualquiera. No tiene que detenerse a intelectualizar, sino que la obra en el primer vistazo le está diciendo cosas. Es una figuración flagrante la de él. Entonces uno está ante su obra
retomo, qué sé yo, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, y uno es invitado a acercarse a rezar delante de esa figura, y ahí vuelvo a lo de hoy, la escultura es inanimada, pero tiene un alma, ¿no? Y hace que el hombre pueda acercarse y hacer su rogativa. Entonces creo que tiene eso, Eddie, la posibilidad de enganchar, de enamorar al profano. Chaco, un museo a cielo abierto. En la galería de acceso al museum, uno puede apreciar la obra Nave con Rayo. Por tamaño y fuerza expresiva, esta escultura hecha en madera se destaca y obliga a todos los visitantes a disfrutarla en detalle. Fue realizada por el artista Hernán Dompe en 1994, durante el concurso internacional realizado en la capital chaqueña, donde logró el premio de los escultores y el segundo premio del jurado. Lleva el número 70 en el registro del patrimonio histórico de la ciudad. Chaco, un museo a cielo abierto. En 1955, recién recibido, vine al Chaco a probar suerte. Me encontré en Resistencia con una caja de resonancia a cuanta iniciativa cultural pudiera concebirse. Al poco tiempo de estar acá, conozco y me incorporo y me cautiva el coro polifónico Resistencia, en el que estuve varios años y tuve oportunidad de hacer un par de giras, hasta cantando en el Colón de Buenos Aires con el coro. También me encuentro con un productor e impulsor de la actividad cultural, como es el Fogón de los Arrieros, una ciudad con grupitos aislados que producían teatro, que hacían pintura, que hacían escultura, y realmente fue cautivante que en una ciudad, el germen de una ciudad, porque era una cosa muy atrasada, no había pavimento para llegar acá, había muy pocas cuadras pavimentadas, era todo bastante primitivo y ajeno a cualquier urbe con movimiento. Por eso esa contradicción me llamó la atención y me cautivó mucho. Desde entonces he sido protagonista o coprotagonista de un avance de esta ciudad que fue creciendo masivamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y cultural. Y ético es muy grande. Destaco que de la enorme cantidad de esculturas que están diseminadas en la capital, en el centro y en la periferia de la capital, no han sufrido lesiones ni han sido fruto de vandalismo alguno en este momento. Y eso es muy importante. La gente se siente dueña de cada una de las producciones culturales que están al alcance de cualquiera, incluso de un depredador. Los centenares de personas que se juntan para cada una de las fiestas de la talla, los tratadores, mensualmente, con escuelas que se ven cautivadas y que transmiten lo recibido acá en sus distintos pueblos de origen. Es muy, muy bonito, muy lindo y muy ejemplificador lo que está pasando acá.
Bueno, esa escultura tiene una pequeña historia. Yolanda de Elizondo, que fue directora del Coro Polifónico, se la encargó a Eddie Torres, al solo efecto de obsequiármela a mí. La tuve varios años, yo vivía fuera de la ciudad, vivía en Fontana, en el campo, la tuve varios años encerrada, guardada en casa, en el fin de caso. Cuando nos mudamos aquí al centro me pareció una injusticia retenerla guardada y no exhibirla. Una obra que para mí tiene un gran valor afectivo y estético, me parece una belleza la obra. Además, afectivo por el origen que tiene. Y me pareció muy injusto y muy egoísta tenerla guardada en casa. Por eso, con la ayuda de la Fundación de Fabriciano Gómez, se la pudo instalar en la vereda y el apoyo de la municipalidad. Destaco en primer lugar a los hermanos Bolietti por el papel destacado que tuvieron en la formación e impulso del Fogón de los Arrieros. Eddie Torres, un escultor cordobés que llegó al poco tiempo, estaba yo acá. Y acá tengo la primera de las pinturas que hizo. Bueno, para mí fue un honor haberlo conocido. Ningún agravio haberlo soportado porque tenía un carácter bastante belicoso. Bueno, Eddie fue pintor para mí de primera línea, no soy crítico ni nada que se le parezca, pero también hizo tallas de madera, también hizo producción en cerámica. Yo tengo algunas obras de él de pintura y él rompía o regalaba la mayor parte de su trabajo, porque nunca estaba satisfecho con la producción que hacía. Y tengo una obra de él acá, que fue una de las de la iglesia de Villa San Martín, que la había tirado, la conseguí rescatar y me la traje acá. Pero lamento haber perdido contacto con él, que fue a vivir para el sur. Al poco tiempo de llegar a Eddie Torres acá a Resistencia, empezamos a reunirnos en lo de Ercilio Castillo. Ercilio hacía desde siempre cerámica, tenía un horno eléctrico en el que trabajaba. Eddie Torres, muy hábil manual, se incorporó. Y yo simplemente era el crítico y el que llevaba la voz cantante y servía el café o el mate que tomábamos los tres. En un grupo en el que Jorge Castillo, hoy conocido crítico de cualquier cosa, Jorge Castillo en esa época era nuestro Benjamín.